Ok. Todos nuestros webinars son grabados y quedan disponibles en www.dsilatam.com/webinars. Ahí tenemos todos los webinars que hemos pasado. Nosotros, la verdad, llevamos más de un año haciendo webinars y esta iniciativa todas las semanas prácticamente, así que lo agradecemos mucho por ello. Con respecto a la interacción, esto es un webinar que está totalmente en vivo y en directo, así que la idea es que también ustedes le saquen el máximo de provecho a esta iniciativa y podamos canalizar de manera bien ordenada las preguntas o consultas que puedan tener a los distintos expositores a través de la sección de QA o Q&A o en español, si es que tiene Zoom en español, a través de la sección de preguntas y respuestas. ¿Dónde está esa sección de preguntas y respuestas? Depende del dispositivo donde ustedes estén viendo este live webinar. Actualmente, si en el computador, está acá abajo, al lado de raise the hand o levantar la mano. Ahí pueden formular sus preguntas QA y el moderador las va a estar recibiendo para que puedan realizárselas a los expositores. También vamos a ocupar la sección de chat para un poco nos cuenten de dónde nos acompañan, y un poco podamos interactuar, que ya estoy viendo que nos están escribiendo de dónde nos acompañan. Y en el caso de los que estén desde el celular, en los tres puntitos que están a la parte derecha abajo, está la sección de QA y la sección de chat, para que puedan entender. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a hacer una prueba. Yo ya veo que ya están interactuando a través del chat. Me gustaría que nos dijeran de qué país nos acompañan. Veo que nos acompañan prácticamente de toda Latinoamérica. Ciudad de México, Guatemala, Santiago de Chile, El Bosque, wow, El Salvador, Perú, Chile presente, espectacular, Panamá, Perú, México, Guatemala, Guadalajara, déjeme que se me estoy perdiendo, Lima, Medellín, Colombia, Antigua, Guatemala, Ciudad. Bueno, excelente chicos, como todo, Costa Rica, muchas gracias por la interacción y muchas gracias por la presentación, o sea, por compartir con nosotros. También, para ir probando que todo esté funcionando bien, les voy a lanzar una encuesta que también nos sirve a nosotros, chicos. Como toda parte de analítica, nos gusta también entender con quién estamos interactuando. Así que les voy a lanzar una encuesta que ya debería estar apareciendo en su computador, en su monitor, donde nos gustaría saber desde qué área se desempeña, para ver de dónde es mayoritariamente la audiencia que nos acompaña actualmente, que siempre es interesante, por lo general, y veo que aquí ya ha ido cambiando un poco, nos acompaña mucha gente de finanzas, ventas y tecnología. Ahora veo que la gente de marketing está bastante participativa en este webinar, mucha gente también desde el mundo del emprendimiento y las consultorías. Eh, Después viene el tema de tecnologías de información y finanzas. Bueno, bienvenidos todos chicos, muchas gracias por su participación. Voy a dejar un poco la encuesta ahí para ir avanzando antes que iniciemos la sesión con los invitados y con los moderadores, para que nos puedan ir compartiendo. En esta oportunidad, el webinar va a ser presentado por Gerso Gallardo, que es el actual cofundador y presidente y CEO de Data Science Institute. Él tiene estudios de magíster en estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es consultor para el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial, y actualmente, para los que estamos acá en el lado más para Centroamérica, es profesor asociado de INCAE Business School para el Máster de Business Analytics. Él actualmente está en México, así que estamos todos repartidos también, y estamos todos repartidos por Latinoamérica. También Felipe tiene estudios de doctorado, realmente ya está terminando, debería este mes, si todo sale bien, ya tener su título de doctorado de la Universidad de San Gallen. También es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es director de investigación y desarrollo tanto para Data Science Institute como para otras instituciones que participa activamente. Y finalmente, él está basado en Chile también. Y bueno, ¿y quién le habla? Yo soy, nuevamente, a los que se están ingresando, soy Carlos Rubio, también uno de los cofundadores de Data Science Institute, y yo me encuentro en Panamá. Así que estamos todos divididos por todas partes de Latinoamérica. Y ya para ir introduciendo a Gerso Gallardo, que vayan a tomar la palabra, a Gerso Gallardo, perdón, y a Felipe, hoy día vamos a hablar de Startup y la analítica, enfocado mucho en el caso de Corner Shop, y para esta ocasión nos va a acompañar Félix Lulión,
también chileno, no sé en qué país estará, la verdad, porque siempre para mí es un misterio en qué país está, gran amigo también, y él está encabezando todo el tema de la expansión de Corner Shop en América, porque no es tan solo Latinoamérica, sino que también es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, donde está acá. Así que Felipe o Gerson, no sé quién va a iniciar con la Sí. palabra, los dejo ahí, yo quedo aquí atento y muchas gracias por estar siempre acompañándonos acá. Súper, muchas gracias, Carlos. Y bueno, agradecer un montón a Félix que nos comparte su tiempo y vamos ahí a compartir algunas apreciaciones, ¿no es cierto? Desde Corner Shop, Startup y probablemente ahí varias temáticas. Sí, Carlos, si me dejas presentar ahí un contexto para la audiencia, sería genial. ¿No puedes presentar? Y ahí dejé de No, porque presentar. estás presentando Sí, sí, tú, sí. Carlos, Sí, como cabrón, tienes el como siempre. monopolio, que Acá siempre te coronándome. gusta tener el monopolio, Carlos, ¿no es cierto? Ya, Exacto. déjame ver. Bueno, Dale, dale, ahí. ahí los dejo. Yo Muchas aquí gracias, los muchas apoyo. gracias, Carlos. Entonces, bueno, comentarles entonces un poquitito el contexto para también presentar a Félix, ¿no es cierto? Y su background, porque es más que Corner Shop, es más que una cara y un rostro y una cara bonita, ¿no es cierto? Bueno, comentarles un poquitito de qué vamos a tratar dentro del webinar. Entonces vamos a dividirlo en 3 bloques, vamos a hacer la presentación de Félix y Corner Shop, después vamos a pasar un diálogo entre Felipe, porque también está viendo mucho los temas de emprendimiento, está muy asociado al emprendimiento sostenible, y probablemente las preguntas más inteligentes en ese ámbito las va a hacer mucho más Felipe, ¿no es cierto? Vamos a incorporar los temas de analítica también, que queremos como estrujar a Félix en torno a ello, y después vamos a pasar a la parte probablemente más interesante de todo esto en nuestro webinar, que es las preguntas y respuestas con ustedes, ¿no es cierto? Con la comunidad, con probablemente ustedes van a poner los énfasis en esa parte. Vamos a dejar una especie de 15, ojalá 20 minutos, lo mayoritario para ustedes, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan preguntar en base a lo que vayamos analizando. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, primero presentar a Corner Shop, es una startup, ¿no es cierto?, que nace paralelamente en México y en Chile, ¿no? Es algo singular también, no nacieron solamente en un mercado, sino que siempre pensaron esto de manera global. Y hoy en día, fíjense que para poder ver ahí ya los réditos de Corner Shop rápidamente, Uber se asocia con Corner Shop, y ahí está el CEO, el director ejecutivo de Uber, diciendo que lo fantástico que es asociarse con Corner Shop y que tienen un muy buen partner, ¿no es cierto? Y de hecho ha hablado puras cosas bellas de la aplicación. Ahí quiero hablar justamente con Félix. ¿Por qué? Porque habla también de la aplicación, ¿cierto? Que no es usual, porque en general hay puras críticas con la aplicación y hay que hacerlas de nuevo, no sé. Y bueno, ahora comentarles un poquitito de Félix, ¿no es cierto? Félix, y de su currículum, que es bien extenso en realidad para la poca edad que tiene, pero notablemente ha pasado por empresas que tienen rápido crecimiento. Una de ellas, y ahí sale en Forbes, ¿no es cierto?, en Groupon. Pasó harto tiempo en Groupon. Yo pienso que probablemente ahí hubo un aprendizaje muy, muy bueno, porque se expandió a varios países, entre ellos Brasil, ¿no es cierto? Hablar portugués es un desafío, bien bonito. Y ahora está Félix en Corner Shop como líder de expansión, ¿no es cierto?, de la marca. Y como saben, es un desafío porque que probablemente el tema del crecimiento para la empresa es fundamental, ¿no? Es fundamental una expansión y generar valor a los usuarios. Entonces, en torno a ello, ya conociendo a Félix, ya conociendo un poquitito Corner Shop y ese contexto que nos los va a poder dar un poquitito más Félix, pasamos a lo que serían la interacción con Felipe, ¿no es cierto? Y la interacción Felipe con Félix para poder hacer estas preguntas y respuestas, ¿no es cierto? En torno a la startup, los productos, la diferenciación que tiene Corner Shop y un poquitito la analítica. Felipe, entonces te dejo ahí la palabra. Ahí Súper. espero que estemos con Félix, ¿no? Bienvenido, Félix, y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Gerso, por la invitación. La verdad, un honor ahí que es poder estar compartiendo aquí este tiempo con toda la gente ahí que sigue
que siga Data Science. Súper, Félix. Oye, bueno, yo también te doy la bienvenida. Y la verdad que me gustaría primero que profundizáramos en el caso Corner Shop antes de entrar a temas de emprendimiento, en el sentido de cómo tú definirías Corner Shop. ¿Qué es lo que hace Corner Shop? Para que explicarle a las personas que no lo conocen, que quizás muchos de ellos, particularmente los que no están en Chile, no lo conocen. Ahora sí que, contanos. No, y perfecto. Creo que, aparte que está súper interesante el tema porque han pasado muchas cosas, ¿no? Y justamente antes de comenzar, incluso quería comentar un poquito la historia, porque Corner Shop nace el año 2015 en México y Chile, de unos emprendedores que tenían bastante experiencia y que ellos básicamente dijeron, ir al supermercado no me gusta o no tengo tiempo porque tengo bebés, ¿cierto? Y el hecho de ir al supermercado, de tener que gastar tiempo en llegar allá, que hayan filas, que a veces no tengo ese tiempo, ¿cierto? Que ese servicio pueda ser un servicio que me llegue a mi casa, ¿no? Y que no me llegue al día siguiente ni en 2 días como el mercado operaba normalmente, sino que llegase en 90 minutos, ¿no? Ese fue un poco el desafío. En ese tiempo era un poco loco pensar de que cómo esto iba a poder ser ejecutado, y Startup estuvo bastante tiempo como muy bajo el radar porque era un servicio casi premium, ¿no? Mucha gente decía, no, ¿por qué yo voy a pagar por un servicio? Tengo que ir yo. Y de a poco la gente empezó a ver el ahorro en tiempo, ¿no? Como mucha gente empezó a decir, me ahorré 2 horas y en esas 2 horas estuve con mi hijo haciendo las tareas, ¿no? Estuve realizando un hobby. Entonces la gente cada vez se empezó a dar cuenta de que tenía un tiempo disponible que antes lo invertía en el supermercado una vez por semana, una vez cada 2 semanas o dos veces por semana, dependiendo de la familia que había, y empezó a tener tracción, y también porque el servicio era un servicio bastante diferente, ¿no? Era un servicio donde bastante personalizado y premium, ¿no? Que no es que llegara, el que hacía la compra era un personal shopper, que era una persona que muchas veces lo hacía mejor que tú, ¿no? Entonces, alguien que es más joven, no sabe elegir las verduras, por ejemplo, entonces esta persona de alguna forma, ya para tener un buen rating y para tener como un buen feedback del usuario, escogía las verduras, los reemplazos, y es que a veces siempre hay que abrir stock en el supermercado, el inventario no está 100% en línea. Entonces, que te llamaran y que te sugerieran cosas. Entonces, este proceso terminó siendo bastante aceptado y querido por muchos usuarios, que terminó teniendo una fidelización muy alta de muchos usuarios. Y después de un tiempo, estas masas de usuarios muy recurrentes se empezó a expandir y ya se volvió un minuto exponencial en Chile y en México. Los supermercados empezaron ya a verlo como un tema importante porque había salas de venta que 50% de los compradores ya eran shoppers de Corner Shop, y empezó ya a haber un tema también muy de negocio muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo las marcas, como Procter & Gamble, empezaron a decir, bueno, yo acá en Corner Shop yo ya sé que un usuario compra pañales, ¿cierto? Y Corner Shop lo sabe porque mete pañales cada X tiempo en su carrito. Entonces las marcas empezaron a decir, bueno, aquí tengo una persona que compra pañales, que lo compra de verdad, no es una publicidad que llega a cualquiera, sino que le llega a alguien que compra pañales toda la semana, y puedo invertir, ¿cierto?, en marketing directo en la plataforma para llegar a esos usuarios. Entonces se formó ahí un marketplace de marcas queriendo publicitar a sus usuarios, shoppers que estaban disponibles, ¿cierto? Como un modelo parecido al de Uber, que me conecto cuando quiero, voy, compro, tiendas y supermercados que querían maximizar sus ventas en zonas que muchas veces no llegaban, porque la venta de supermercados es mucho de localización. Entonces, si tengo un local que no está tan bien ubicado, tal vez llegar a usuarios que están a 2-3 kilómetros, tal vez no me llegan tantos, y capturo esos clientes. Y los usuarios, obviamente, que ven esto como una oportunidad de ahorro de tiempo, de aprovechamiento también de promociones exclusivas. Entonces, se formó ahí una interacción que empezó a crecer,
Y el año 2017 Walmart ofrece comprar Corner Shop, porque ya se había vuelto muy grande. Esta transacción se demoró casi un año en evaluarse y fue rechazada por México, por el Comité de Antimonopolios, porque decía que Walmart México era muy grande y Corner Shop también, entonces era mucho poder de mercado. Entonces el deal se cayó y la buena noticia fue que se cayó el deal y ya al día siguiente llamó varias empresas diciendo como, oye, me interesa invertir o comprar, y una de ellas era Uber, y el proyecto de Uber era muy interesante porque lo veíamos complementario en el largo plazo, ¿cierto? De que ellos tienen una fuerza de gente que está dispuesta como activa, que es complementaria, y segundo que Uber es global, entonces nos ofrecía la oportunidad de ir a otros mercados que no sean Chile y México, y en ese minuto se armó el desafío de poder abrir países rápido. Entonces se abrió Canadá, entonces hay un desafío, ¿no? En inglés, ¿no? Que todo el mundo tenía que, toda la app ya era en inglés, otro idioma, luego Montreal también en francés. Eh, Se abrió Colombia, ¿cierto? Bogotá, se abrió Perú, Brasil, eh, y luego ya Estados Unidos, están abiertas 2 ciudades, Dallas y Miami, y estamos abriendo Costa Rica en las próximas 2 semanas. Entonces ya el proyecto se volvió un Wow, proyecto Alex. más grande, más ambicioso también, y bueno, y estamos ahí haciendo, ¿cierto? Abriendo cada país, y cada país es un desafío, es como si fuese una startup, obviamente no de cero, pero muchas cosas de los startups se replican cuando uno abre un país. Y solo un dato importante, que hoy día, especialmente para la gente en Perú, en Colombia y en Chile, eh, cerramos una negociación que hoy día acaba de ser publicada. Esto es un hecho nuevo, y hicimos partnership con Cencosud. Entonces toda la gente en nuestros países va a poder tener las tiendas de Cencosud sin cargos por servicio, el precio de la tienda. En Chile sería Jumbo, Santa Isabel; en Perú Wong Metro; y en Colombia Jumbo, Metro e Easy también. Oye, Entonces, Félix, tremenda noticia, la impresionante cómo han escalado ustedes de rápido, ¿ah? Mira, a mí me gustaría, porque hablaste un montón de cosas, yo creo que hiciste un resumen bien claro a la audiencia. Ahora me gustaría profundizar en un par de temas que tú dijiste, o sea, porque cuando la gente se imagina al hacer una startup, uno siempre tiene que pensar en un problema que solucionar. Y ahora tú hablaste de que a pesar de que Corner Shop lo que vende como en gran parte cosas que uno puede comprar en el supermercado, llevártelas a casa, tú hablaste del tiempo. Tú hablaste que el problema que quiere Corner Shop solucionar es del tiempo. ¿Por qué crees que esto puede durar en el futuro? ¿Por qué creen que puede ser un negocio sostenible en el tiempo? ¿Este problema se va a mantener? ¿Por qué apostaron por esto? Está en silencio, Félix. Ahí uy, está, la ahí está. costumbre, ya, voy a no poner mute. Entonces, siempre las startups tienen que resolver un problema real, ¿cierto? Porque de hecho, hay una estadística que muchas startups fracasan porque resuelven un problema que no es un problema. Entonces, es una estadística que creo, no tengo el dato exacto, pero 50% de las startups fracasan porque el problema que resuelven no es relevante o no es realmente un problema. Entonces los fundadores de la empresa, en su minuto, tenían este problema real, ¿no? Con familias. Entonces, y también el problema tiene que ser un problema que aumenta en el tiempo, porque si yo resuelvo un problema, por ejemplo, que es hoy día y mañana tal vez no va a ser problema porque lo resuelve alguna tecnología, la startup no va a perdurar, como tú dices. Entonces, en este caso, la visión es que en el mundo cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? La gente cada vez está más ocupada, las grandes ciudades crecen, la gente se desarrolla profesionalmente. Hoy día con COVID casi que trabajamos más todavía, ¿no?, que antes. Entonces, cada vez la gente tiene menos tiempo, y al mismo tiempo, cada vez la gente quiere aprovechar más su tiempo, ¿no? La tolerancia de las personas de su tiempo, hoy día la gente tiene más conciencia, ¿no? Antes la gente estaba dispuesta a soportar una hora de fila, ahora la gente dice, mi tiempo es muy valioso, no estoy dispuesto a soportarlo. Entonces, esa es un poco como la premisa inicial
de Corner Shop, ¿no? Y también las ciudades iniciales eran ciudades que ocupadas, con tráfico, que la gente requería un poco el tiempo, ¿no? Entonces, es donde funciona Mira, mejor. qué interesante, porque al final cuando uno piensa en el problema que está solucionando, en su caso el tiempo, claro, su manera de ir pensando en cómo también va cambiando el negocio se va alargando. En cambio, si ustedes, claro, vieran el negocio de manera más pequeña, o sea, con un problema más chico, tendrían, no podrían cambiar tanto. O sea, ustedes tienen realmente un potencial gigante, porque como ustedes al final su oferta es solucionar el problema del tiempo de las personas, que y también tiene su lógica de que Uber lo haya comprado de cierta manera, porque Uber también trabaja de cierta manera, aunque sea en parte, con el tema del tiempo. Y acá te quería preguntar otra cosa, Félix, en este crecer que han tenido explosivo, porque usted siempre se habla que los startups sueñan con escalar, pero cuando escalan están llenos de tensiones. ¿Cuáles son las tensiones que vive un startup que de la nada pasó a ser pequeño, a de pronto estar en 10 países con las compañías más innovadoras del mundo queriendo invertir en ti? ¿Cómo lo manejan eso? ¿Cuáles son las tensiones? Sí, entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Cuando la diferencia entre una pyme o una empresa pequeña y una startup es que la startup al final siempre planifica o su futuro siempre es crecer mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio por ejemplo, una peluquería y yo quiero armar una peluquería, ¿no? Y quiero tener un peluquero y quiero yo cortar el pelo, eh, ¿cierto? Eso no es una startup, ¿no? Porque la persona va a cortar el pelo y yo misma es el peluquero, entonces eso es un negocio, un emprendimiento que puede ser extremadamente exitoso, pero no es una startup, ¿no? La startup de alguna forma siempre nace para poder decir, yo voy a ser muy grande, ¿no? Una escala grande. Obviamente, la escala puede ser un país, puede ser el mundo, puede ser tal vez una ciudad, depende mucho de la naturaleza de la startup, pero en este caso, esta startup nació para poder decir, necesito mucho volumen suficiente como para poder tener gente que realice el servicio en todos los horarios disponibles y que esa gente pueda tener, en base a las comisiones que va ganando, pueda hacerse un salario bueno, porque el servicio de supermercado es un servicio que tiene un valor agregado diferente, ¿no? Cuando tú repartes una carta, un sobre, está lo mismo que quien te lo entrega, ¿no? Te lo entrega, te llega por correo, por debajo de la puerta y da lo mismo. Pero quien escoge tus productos termina siendo muy relevante. Entonces, cuando ya tú te enfocas en que esto va a ser grande, entonces la tecnología tiene que estar preparada para escalar, ¿no? Y es Perfecto. Entonces, muy ahí complicado. para dejar una pregunta, Félix. Entonces, tú dices que hay criterios de definición de una startup, que no es cualquier emprendimiento que comienza. ¿Cuáles serían los criterios? Tú estabas hablando por lo que te escucho que es soñar en grande, soñar en escalar. Segundo, que tener la tecnología necesaria para que ese sueño se cumpla, de escala grande. Esos son los dos criterios que según tu diferencia no hay más. Eh, o sea, básicamente, hay también un tema de costos, ¿no? Que obviamente depende de la naturaleza de la escala, porque si yo hago un software que es súper automático y que el costo variable, de alguna forma, el startup siempre va a invertir en un producto con costo fijo que en el largo plazo va a disminuir, ¿no? Entonces, si yo tengo poquito volumen, mi costo unitario es altísimo. Si yo tengo mucho volumen, mi costo es muy bajo. Por ejemplo, no sé, Google, ¿no? Google, para armar Google se requieren mucha gente, pero hoy día para soportar más volumen es cero costo incremental. Entonces, de alguna forma, la startup también tiene un componente de construir un activo, que ese activo tiene de alguna forma ganancias muy fuertes en el largo plazo y seguramente tenga pérdidas muy fuertes en el corto plazo. Obviamente eso va a depender de la naturaleza, pero yo diría que eso sería lo más importante. Ahora, y en términos de producto, Félix, ¿cómo, por ejemplo, tú siendo un producto, el app, ¿no es cierto? Este app, ¿cómo tú haces que este producto sea el mejor? Porque otro va a decir, oye, yo puedo sacar una app igual a
de cosas que van pasando son complejas, ¿no? Y luego también hay un tema también de tiempo, también de suerte, ¿no? Muchas veces justo el mercado se dio, entonces justo estabas mejor parado en ese minuto, entonces esas son muchas cosas, ¿no? Pero obviamente lo que Corner Shop sí hizo para diferenciarse de la competencia era primero tener un producto muy bueno, entonces la tecnología atrás de Corner Shop es muy, muy, muy robusta. De hecho, Uber cuando analizó la empresa quedó sorprendido de gran parte de las cosas que estaban implementadas. Y hay una cosa que para mí fue muy, yo no soy experto en tecnología, entonces yo no sé, pero una cosa que sí Corner Shop tiene es que el equipo en ese minuto no era tan grande, el de tecnología. Entonces, muchas veces un equipo de tecnología más pequeño es mucho más, puede tener mucho más impacto que uno más grande. Entonces, a mí, hay áreas de Corner Shop que el equipo de tecnología son 2 personas, ¿no? Ciertas áreas. Yo digo, yo decía, ¿no? Pero contraten 5 más para que vayamos más rápido, ¿no? Y la gente dice, no, es que gente demasiado buena haciendo un producto bien armado, una clave. Y lo segundo, el servicio, ¿no? Cuidar, hacer todo lo posible para que el usuario de alguna forma esté contento con el servicio. Cuando uno es muy pequeño, uno tiene poquitos usuarios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lanza un país, que ahora vamos a lanzar San José de Costa Rica, cuando uno lanza, uno tiene 20 clientes, 20. Y yo soy Si es que, claro. 20 clientes. Entonces, muchas veces pasa de que yo estoy en Customer Service, ¿no? Yo contesto los chats de los clientes, yo veo real time qué es lo que pasa con cada orden, el shopper que está allá es nuevo porque está recién entendiendo, entonces uno tiene que estar muy encima viendo lo que está pasando, y todo ese proceso inicial muchas veces genera, ¿cierto? Como un círculo virtuoso de que ese inicio termina siendo de que el servicio, ya el estándar es bueno y el objetivo es mantener y mejorarlo, ¿no? Entonces, al principio no hay ninguna excusa para no dar un buen servicio. Cuando uno tiene 20 clientes y tú tienes 10 empleados, ¿no? Casi que cada empleado puede vigilar cada cosa que pasa, y si pasa algo malo con el cliente, lo puedes llamar, ¿no? Y decirle como, discúlpame. Entonces, por ejemplo, cuando lanzaba a Canadá, eh, éramos 4 empleados y no teníamos de verdad nada de clientes, y los correos iban de mi nombre, ¿no? Entonces los correos de, oye, hicimos esto, o las promociones, y la gente me respondía, y muchas veces la gente entraba al chat de la app y me escribía a mí, y yo le respondía, ¿no? Entonces, y a veces me decía, no, es que tengo este problema, déjame llamarte. Entonces, todo eso, de alguna forma, cuando uno es grande, es imposible hacerlo. Pero cuando uno es chico, uno puede hacerlo, y en ese minuto de que uno va chico a grande, la idea siempre es como no ir perdiendo todo eso, ¿no? En un momento que uno es grande es muy difícil mantenerlo, pero el estándar aumenta. Y para una empresa, por ejemplo, que ya es muy grande, lo que quisiera hacer ahora es prácticamente imposible, ¿no? Porque ya los procesos, la maquinaria, la cultura. Claro, tenéis que ir atrás, es casi... Pero qué interesante lo que preguntás, porque lo que tú estás diciendo es que ustedes siempre quieren mantener el espíritu startup a pesar de que escalen. Y en eso es como vivir esa tensión entre una tecnología que me permite darle un muy buen servicio al cliente, y por otro lado una personalización, porque nosotros una cosa que trabajamos mucho es cómo la tecnología también me puede permitir personalizar más con el cliente. O sea, lo que yo soy cliente de Corner Shop, por ejemplo, particular, pero yo decir lo que yo pasé a hacer en la pandemia. Pero a mí la cantidad de problemas que me solucionó Corner Shop fue increíble. Y cómo genera una personalización con la app, que me gustaría resaltar eso. O sea, ellos me llaman a mí cuando el producto no está, me llaman personalmente. Después me dicen, en el producto final me dicen, este producto no estaba y te cambió el precio y esta es la diferencia. O sea, hay una transparencia y hay una personalización gracias a la tecnología y claramente a cómo ustedes manejan los datos de la app. La analítica de datos realmente, y también siempre me ofrecen una recomendación de compra que va asociada a lo que yo estoy haciendo. O sea, se nota que hay mucho detrás. Sí, sí, porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene un negocio también que nació digital, de alguna forma el límite de datos es infinito, ¿no? Entonces,
ahí es clave siempre hacer este paso, que es un paso de lo manual a lo automático. Entonces, cuando uno lanza un país, los datos no me sirven casi de nada, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo, vamos a un ejemplo muy real, yo tengo 10 pedidos en un día y yo los operé todos, yo ya sé quién fue, cuál llegó tarde, cuál no, yo ya sé si la satisfacción de los clientes, y muchas veces el dato no es relevante, ¿no? Yo puedo tener una estadística, obviamente, que va a servir y va a reflejar lo que pasó, pero en ese minuto yo tengo mucho más información que la data. Ahora, yo voy viendo la data que tengo y yo tengo lo real. Entonces, ahí uno va diciendo, oye, hay que meter esto, hay que meter esto. Entonces, cuando ya escala, la data es muy efectiva. Por ejemplo, si uno tuviese un negocio que no mide nada y se pone a empezar a medir, seguramente va a tener como muchos datos que no le sirven de nada y muchos datos que tal vez son buenos o muchos que le faltan. Pero cuando uno ya parte, ¿cierto?, de un momento donde uno dice, lo experimenta, me falta esta data, para ir tomando cosas mientras va escalando, ya cuando ya escala, tiene un set de datos que está fabricado más como orgánico, ¿no? Entonces, Sí. y ya cuando uno es grande y que tiene decenas de miles de pedidos por día, y estos negocios son de muy bajo margen, cada parte de la ecuación son centavos por pedido extra Sí. y nada se puede dejar al azar, ¿no? Desde cómo se asigna un pedido, por ejemplo, cuando un pedido llega, ese pedido, dependiendo de la característica del pedido, por ejemplo, si es un pedido muy grande, se le va a asignar a un shopper que va a tener cierta experiencia, pero al mismo tiempo optimizando la distancia, optimizando el peso del pedido, por ser un pedido muy pesado, entonces no puede ser tiene que ser en cierto tipo de vehículo, entonces todo este tipo de cosas van surgiendo porque la operación te lo va mandando y es un crecimiento orgánico que va desde el momento uno que te decía, que uno va experimentando lo que pasa, hasta cuando ya uno ya está en la escala donde hay otro tipo de problemas con mucho volumen. Félix, una consulta ahí, porque fíjate que es justamente lo que con Felipe conversamos mucho y lo conversamos mucho en clases también, ¿no? Que lo primero está básicamente en entender el negocio antes de ir a la analítica o antes de ir a los datos y procesar información. Lo que uno requiere en general, y veo que Corner Shop lo hizo de esa forma, ¿no? O sea, la idea es entender muy bien el negocio para poder después articular la analítica y los datos en torno a que el negocio tenga la excelencia que ustedes andan buscando, ¿no es cierto, Félix? Sí, no, exacto. Y lo segundo también importante es que hay etapas para cada cosa, ¿no? Entonces, cuando el negocio tiene ciertas características, tiene ciertas necesidades, pues la data va a ser una. Y Ya, cuando el negocio ya escala, la necesidad de data es otra. claro. Eh, y entonces es súper importante también, porque si uno es muy pequeño, uno tiene ciertas características, tal vez la complejización de la data, tal vez puede ser un tema que lo que va a hacer es atrasar una implementación de información o complejizar cosas, ¿no? Entonces, Claro. también al mismo tiempo, O entorpecer, ¿no? también hay que simplificar en algunos casos, ¿no? Entonces, siempre lo bueno es entender bien la etapa y la data necesaria para una etapa y la data necesaria para otra etapa. Entonces, cuando uno Sí. lanza un país, por ejemplo, no sé, en Costa Rica que vamos a lanzar ahora, la Ya, data necesaria para mí es poquísima, ¿no? Y claro. es básica. Claro. Pero cuando ya estamos en un país como, bueno, uno Santiago, ¿no? Que es un monstruo ya ahí el tiempo que el shopper se demora en hacer una tarea específica, o sea, todo eso ya va en la ecuación que termina repercutiendo a fin de mes, lo que les decía, en 2 centavos, 3 centavos de dólar, que termina siendo crucial para un negocio de volumen, ¿no? Claro, me imagino claro, que a medida que van creciendo, como tú dijiste, la necesidad de automatización es mayor, pero que esa automatización no implica una falta de personalización en el servicio. Y yo te diría, así es como yo te voy entendiendo el desafío que se pone con Nicho. O sea, a medida que vamos creciendo, hay que automatizar más, pero cómo esa automatización hace que no baje nada el servicio.
Y yo creo que otra cosa que ustedes hacen muy, muy bien y que a mí me impresiona es ese desafío de que un negocio de bajo margen tenga un gran servicio. Porque nosotros estamos acostumbrados a que, yo por ejemplo, a mí me toca estudiar muchos temas de emprendimiento en contexto de pobreza, ¿ya? Y particularmente con temas de analítica. Y lo que veo es que, claro, la mayor parte de los negocios en este tipo de contexto son de bajo margen, pero de mal servicio. Y yo creo lo que plantean ustedes, no, un negocio de bajo margen puede ser de gran servicio si ustedes logran el volumen adecuado, la data adecuada y todo este cambio. O sea, realmente eso me parece bien, bien revolucionario. Lo otro, antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría preguntarte, Félix, en el tema de pensar global. De que lo planteaste al principio, y yo creo que es bueno para hacer ese círculo, es eh, ¿qué conlleva usted esta tensión entre lo local y lo global? O sea, porque ustedes están en diferentes lugares que me imagino que los consumidores se comportan de diferente manera. No me imagino que un consumidor de San José se va a comportar igual de Ciudad de México o al de Santiago. ¿Ustedes hacen ese análisis de la data para saber cómo servirlo mejor? ¿Lo tienen automatizado? ¿Cómo enfrentan esas diferencias? Bueno, entonces, para el primer comentario del tema del servicio, la verdad es un tema bastante complejo porque es el tema de los costos siempre va a ser una tendencia, ¿no? De cualquier empresa de poder decir, ya mi margen es muy bajo, tengo que bajar el costo, ¿no? Y obviamente el costo va a tener una implicancia en el servicio de alguna manera, ¿no? A menos que haya una ineficiencia muy real, ¿no? Entonces, pero en el caso de Corner Shop, y esto yo diría que es una gran visión de los fundadores, ellos dicen que el servicio debe ser siempre excelente, ¿no? Y no solamente el servicio desde el punto de vista ok, si es que alguien escribe por un canal de atendimiento, es que la principal cara de Corner Shop con el cliente es el shopper, ¿no? Y el shopper es una persona que tiene que estar bien pagada. Tiene que estar bien pagada. Entonces, por definición, Corner Shop calcula cuál es el costo de vida de una ciudad, de un país, y intenta pagar varias veces el salario mínimo, ¿no? Eso es un estándar, ¿no? Y luego hace cálculos diciendo, bueno, ¿cuánto es el costo por hora que yo voy a aspirar, ¿cierto? Y deduciendo ciertos gastos como automóvil, gasolina, ¿no? Y uno aspira a una ganancia por hora que va a tener ese shopper, considerando sus tiempos muertos también. Entonces, parte como que el estándar parte arriba, no parte abajo. No es como, esto me sobró, esto es lo que puedo pagar, ¿no? Es como al revés. Esto es lo que tengo que pagar para tener un buen servicio. Lo mismo con la gente de Customer Service. O sea, los agentes de Customer Service ganan, yo te diría, no quiero decir números, pero ganan bastante más que un agente de Customer Service de cualquier lugar, ¿no? De hecho, eh, no sé, el doble o más del doble, ¿no? Entonces, de alguna forma, la gente que está en Customer Service en general está más contenta, entonces también las respuestas van a ser mejores. Entonces, y al mismo tiempo también se espera más, ¿no? Entonces, esperamos más de un shopper, esperamos más de un agente. Entonces, eso es como se parte al revés. Ese es mi costo, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo yo gano ese costo? ¿No? ¿Cómo yo le gano a eso? Porque tengo otros costos más. Tengo que pagar tarjeta de crédito, el margen de tarjeta de crédito, tengo que pagar bolsas, tengo que pagar impuestos. Entonces, la ingeniería inversa indica que yo necesito tener un ticket alto de parte del usuario y al mismo tiempo necesito tener unas márgenes que ya sean pagados por las marcas, pagados por el supermercado o pagados o por el cliente, en el peor caso, ¿no? Entonces uno hace esa ingeniería inversa y dice, yo para poder operar en este mercado necesito cobrar esto a las marcas, esto a los clientes, esto al supermercado, y así partimos, ¿no? Y muchas veces nos pasa de que en algunos mercados no conseguimos tener todos esos márgenes y nos toca a veces subir precios en deliveries y la gente nos reclama muchas veces, nos dice, no, porque es más barata la competencia. Y eso, todo bien, pero nuestro servicio, nosotros tenemos que pagarle muy bien al shopper. No, es Es otro, algo, claro, es otro negocio al final. otro negocio. Entonces, entonces, si la persona no está dispuesta a valorar un servicio, ¿cierto? Que es superior, y además
que la persona que le hace servicio esté muy bien pagada, tal vez ese cliente no tiene que, tal vez no va a estar con Corner Shop, ¿no? ¿Y qué es lo Claro, que está pasando? De que en el largo plazo, el volumen empieza a generar y muchas veces pasa de que la negociación termina con algún supermercado, con alguna marca, terminamos consiguiendo ese revenue por otra parte y conseguimos dar un servicio muy atractivo hacia el usuario. Entonces, por ejemplo, ahora en Colombia, vamos a poder tener Jumbo, Metro, Easy, por ejemplo, solamente cobrando delivery fee, ¿no? Y ya. Y si la persona se suscribe a una, ¿cierto? A la suscripción mensual o anual, es gratis. Entonces termina siendo incluso más barato que ir a la tienda, en muchos casos porque se ahorra el tiempo y se ahorra el transporte. Entonces, ese es como un poco y por eso yo digo que es tan importante el tema de medir bien cada cosa, porque si yo puedo hacer que el shopper sea más productivo, entonces voy a poder pagarle lo que yo espero y yo puedo obtener más margen. Entonces, por ejemplo, en países como Canadá, Estados Unidos, que el costo de mano de obra es muy, muy cara, yo necesito tener volumen para que el shopper haga 2 pedidos al mismo tiempo, claro. ¿cierto? Entonces, ahora no lo tengo, pero en algún minuto hay que tenerlo. Y mientras tanto, el usuario va a pagar más, el corner shop va a invertir más. Entonces, todo ese tipo de cosas son clave. Cada centavo va a contar para poder mantener ese equilibrio, ¿no? Que el usuario pueda obtener un precio competitivo y pagar los shoppers y poder mantener la estructura. Entonces, todo eso es como una visión bastante agresiva y ambiciosa, Claro. que por suerte ha ido bien y también los inversores siempre lo han creído, ¿no? Y Uber lo creyó y a veces pasa, tal vez en otras circunstancias, tal vez otra cosa hubiese pasado, ¿no? Otras circunstancias, pero acá se dio. Entonces es una combinación de muchos factores, pero bueno, lo bueno es que se dio. Félix, bueno, para ir terminando, porque yo sé que Felipe le veo la cara y quiere seguir preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, ¿no? Pero no puede. Felipe, ya no puedes. Se terminó tu tiempo. Porque la idea es pasar a las preguntas y respuestas, pero sin antes quisiera hacerte una pregunta que va muy enlazada, yo creo que también a la promesa de marca, que es llegar 90 minutos antes, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con que Corner Shop está ahí planteando un mantra, ¿no? El tema del tiempo para ti es fundamental e importante y por lo tanto lo hace sustentable en torno a este tipo de temas, ¿no es cierto? La analítica que hay detrás para poder llegar y para poder hacer promesa de marca. Con eso terminamos, Félix. Por favor, te pediría que fuéramos sintéticos en mi pregunta, que Vale. me la tenía comida guardada aquí, ¿no? Para Claro. poder pasar a las preguntas y respuestas, que son muchas, o sea, ya están haciendo ahí un montón, hay gente que te conoce, incluso Félix, para poder pasar a eso, porque es más nutritivo para nosotros, ¿no? Ver, y para ti también seguro va a ser mucho mejor como ver las preguntas no de nosotros, sino que probablemente de los que están ahí en la comunidad. Félix, si nos puedes contestar eso. Lo que pasa es, cuando tú te metes a la app te muestra un tiempo esperado que puede depender de cada tienda y de cada dirección que uno coloca. Entonces, si tú estás muy cerca de una tienda y tu pedido típico o el pedido típico de esa tienda tiende a ser rápido, la app te puede mostrar incluso 60 minutos. Claro, Si la app sabe de que tú vas a hacer de que tú vas a hacer un pedido más grande, si estás más lejos, tal vez la promesa va a ser 90 o incluso 2 horas. Entonces, todo eso se calcula en base a eso y también en base a el horario del día, se conecta con Waze, entonces se calcula también el tramo, cuánto se va a demorar el shopper de la tienda a tu casa y también considera la utilización de los shoppers, cuántos shoppers hay disponibles. Si está perfecto. colapsado el sistema, no es 90 minutos. Para coronavirus, cuando partió, de hecho, teníamos para 2 días después, porque estaba el Claro, sistema colapsó colapsado. de demanda. Entonces, ese tema es un tema muy dinámico, que obviamente hay muchos algoritmos, ¿cierto? De, Que yo conozco de, el equipo Machine Learning, así que... de Machine Learning, entonces hay mucho atrás, ¿no? Obviamente yo no puedo Sí, responder no, nada está porque bien. soy un ignorante, y todo eso también se alimenta con el volumen. Entonces, y por Buenísimo. ejemplo, si tú te metes al carrito ¿Ya? y vas llenando en base al peso y en base a la cantidad de ítems, el sistema va calculando cuánto tiempo se demora el shopper en hacer el pedido y cuánto es la fila que hay en la tienda. Entonces, cuando tú vas al checkout, por más que te he dicho tal vez al principio 90 minutos, tal vez hiciste un pedido muy grande y te va a ¿Ya? decir, ¿sabes qué? Esto es en 2 horas, o tal Claro. vez un pedido menor y te va a decir, ¿sabes qué? Lo hago en 60. Ajá, Y perfecto. cuidamos siempre luego la métrica del on time, de que ¿Ya? esté siempre cercano a 90%, ¿no? Ese Claro, es como perfecto. nuestro estándar, ¿no? Súper, Félix. Bueno, ahora voy a dejar un espacio, Félix, si nos permite, es como
Carlos nos va a mostrar, entre que nosotros recopilamos con Felipe las preguntas y respuestas, Carlos nos va a dar un mensaje. ¿Sí, Félix? Pero parece que no está Carlos. Carlos, ¿No está Carlos? Está en silencio. que nosotros Sí, tenemos estaba en silencio, perdona chicos, errores técnicos que siempre ocurren, pero bueno, muchas gracias por tremenda presentación. Sí, la idea ahora es darle un poco de espacio a que puedan formular sus preguntas y respuestas, que ya hay bastante. La idea siempre es nutrirnos, básicamente, yo siempre soy un fiel creyente de qué es lo que expresa, en este caso, los participantes o nuestros clientes, debería ser lo que siempre manda, no tan solo lo que creemos y tenemos como objetivo la empresa. Bueno, todos estos chicos también nos gustaría invitarlos. Si se dan cuenta, hoy día desde una startup la analítica pasa a ser sumamente relevante. Nosotros también, en ese sentido, nuestro objetivo también es entregar educación con respecto a este mundo de la analítica y los queremos dejar invitados a nuestra próxima certificación online con profesores en vivo. No es que son clases grabadas, sino que son profesores en vivo que vamos a estar realizando o da inicio el próximo 25 de agosto. Y esta es una certificación que la verdad la hemos realizado bastante, con mucha demanda, muchos resultados con respecto a crecimiento profesional desde el punto de vista de escalar dentro de posiciones dentro de su empresa o escalabilidad dentro de las empresas que la verdad nos hacen ser orgullosos de poder apoyar en ese sentido. Esta certificación consta de 3 módulos que tienen 3 objetivos bien claros, que parte con el primero, que también lo da Felipe, que está acá actualmente en la sesión, que básicamente es ir hacia la construcción de estrategias de negocios basadas en datos. Entonces, la idea es prepararte o fortalecer las estrategias que tienen hoy día o cómo conectarlos finalmente con el mundo de los datos y la analítica, para luego ir a algo bien específico que es muy necesario dentro de organizaciones y dentro de todo el mundo de la analítica, que es la segmentación y cómo monetizar finalmente los clientes en base a Advanced Analytica, y se les van a enseñar bastante o alguna técnica o forma de cómo se lleva esto a cabo, que lo realiza Gerso también. Para luego terminar con el último módulo, que es de Storytelling y Analítica de Datos. ¿Cómo hacemos la combinación de la estrategia? ¿Cómo llevamos la analítica? ¿Y cómo lo llevamos finalmente a los directorios o a las personas que no entienden bien qué es lo que es la analítica y hacer la combinación con el negocio? Para ello es totalmente importante saber cómo conectar con esas personas. Y ahí Storytelling, lo enfocado desde el punto de vista de la analítica, se vuelve muy relevante. Así que yo los invito a esta certificación. Voy a habilitar ahora una encuesta porque a nosotros nos gusta mucho entender cuál es el interés de las personas, la verdad. Y aquí van a ver los distintos cursos que nosotros, cursos y certificaciones que nosotros desarrollamos, y nos gustaría ver el interés de que quisieran participar para poder tomar contacto con ustedes en el caso que les interese. Así que ya debería estar la encuesta disponible. Por último, me gustaría invitarlos, si quieren iniciar en el mundo de la analítica, generalmente nosotros recomendamos partir por estos cursos, que es una especialización que consta de estos 3 cursos: análisis y visualización, después para pasar a cálculo de fórmula a través de DAX, que es Data Analytic Expression, básicamente, dentro de una herramienta como Power BI, y dar los primeros pasos a la analítica avanzada con algo que ya es conocido en parte, si ya tienen los 2 cursos anteriores, que es R, incorporado dentro de Power BI. Para esta especialización, que nosotros le llamamos especialización en analítica y visualización, el primer curso, si toman la especialización, que son los 3 cursos que les estoy mencionando, el primer curso es gratis. Lo único que tienen es que confirmarnos su interés, nosotros le vamos a llegar la información y uno de los ejecutivos se va a contactar con ustedes para poder hacer válida esta promoción. El primer curso inicia el 8 de septiembre y básicamente finaliza la semana del 29 con el último módulo. Así que los invito los invito a que participen. Muy, muy, muy importante dentro de la analítica, el punto de la visualización. Para los que quieran profundizar, y pues con esto ya me voy despidiendo porque veo que ya se aumentaron bastante las preguntas. Si sigo hablando creo que van a aumentar más. Mañana vamos a realizar una sesión informativa de Big Data Business Analytics, que también les estoy dejando en la encuesta si es que quieren participar,
le dan clic en quiero participar en la sesión informativa de certificación de Big Data Business Analytics y les va a llegar la invitación después de terminado el webinar para que puedan participar mañana. ¿Cuál es el foco de esta sesión informativa? Es tener una conversación lo más cercana con respecto a usted, de qué trata la certificación, cuáles son las ventajas. Nosotros damos un contexto desde el punto de vista de la gran demanda que hoy día está generando el mundo de la analítica con respecto a las nuevas posiciones y qué tan importante es hacer el reskilling o tomar estas nuevas habilidades que son muy importantes porque las empresas las están demandando. Ya no tan solo las empresas que se llaman innovadoras, sino que las empresas que quieren transformar su forma de cómo hacer negocio. Así que mañana a las 11 a.m. de Panamá, México, Ecuador y Perú, en Centroamérica a las 10 a.m., en Santiago y República Dominicana a las 12 y a las 1 p.m. en Buenos Aires, porque como estamos en distintas zonas horarios, va a estar esta sesión informativa, así que si les interesa, también los dejo acá participar. Y ahora sí, Felipe, Gerso, Félix, Sí. nos paso con el tema de la sección de preguntas y respuestas, Buenísimo. perdón, y voy a dejar la encuesta ahí corriendo por mientras, por si alguien muestra más su interés. Sí, por favor, ahí, si es que nos pueden ahí ayudar con la encuesta, ¿no? Siempre es importante para nosotros tomar información por parte de ustedes. Voy a empezar por una pregunta que puede ser difícil, Félix, pero creo que entrega como un valor agregado para todos, ¿no? Mira, dice Gisela Salgado. Dice, ¿cuál sería la diferencia o valor agregado de Corner Shop versus las plataformas de pedidos en línea de un retail? Superama en México, por ejemplo, tiene una plataforma en línea, te llaman para validar los faltantes o diferencias, te lo envían en el horario que escojas por un costo unitario, por pedido de 39 pesos mexicanos. ¿Por qué debería utilizar entonces Corner Shop, que es más caro, para hacerlo directo, en vez de hacerlo directo en un retail, ¿no, Félix? Sí, Perdona ahí la pregunta, ¿no? Pero la idea es como ver cuál es la diferencia, cómo Corner Shop podría ahí como diferenciarse, ¿no? sí. No, es que, a ver, siempre el servicio de pedido de supermercado es un servicio bastante típico, ¿no? No es que sea algo revolucionario que va a hacerme... No, Corner Shop tiene una propuesta de valor que es un marketplace que tiene muchas tiendas, ¿no? Y que tú puedes comprar supermercado, puedes comprar pastelerías, hay muchas tiendas, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta el servicio, le gusta la atención al cliente, que es fiel con la tecnología, que le parece fácil, que le gusta el servicio, y que es miembro, le sale gratis el delivery fee. Entonces, no es que yo diga Corner Shop va a batir. Hay gente que le gusta más Superama, el pedido, por ahí funciona bien, excelente, no. Pero al final, la propuesta de valor de Corner Shop va mucho más a tener muchas tiendas con un buen servicio y que si es que hay algún problema, resolverlo, pero no significa que no haya ningún otro servicio que pueda hacer lo mismo, ¿no? Súper, buenísimo. Perfecto. Hay otra pregunta de Gibran. Dice, relacionado con lo que comentas de la paga, ¿no? Del sueldo del chopper. Suena un poco contradictorio el hecho de que los choppers no puedan aceptar propinas, siendo que en México es idiosincráticamente es algo normal en el país. ¿En qué parte de la data se queda esa consideración? Ya Excelente. estamos preguntando cosas de México, Félix. Yo sé que tú no eres el culpable en México, pero has estado en México, participaste en México y sabes de la idiosincrasia, Claro. ¿no? Yo viví en México, de hecho, así que Claro, me encanta claro. México. No, el tema de la propina es una excelente pregunta, ¿no? De hecho, cuando yo llegué a Canadá y Estados Unidos, ¿Ya? que allá la propina también es algo básico y al final es un tema que también es muy, está abierto. Todo nació al revés, ¿no? Todo nació en que, en cuando se planteó el servicio, de que se le pague bien al shopper y que el shopper no tenga que vivir de las propinas, no tenga que depender de las propinas del usuario, ¿no? Eso fue un poco como nació. Y que tampoco el usuario se sienta mal por no dar propina. Esa fue la visión única que se quiso dar, ¿no? Que en ese minuto fue siempre la persona del reparto era alguien que tal vez muy mal pagado, entonces la persona se sentía mal Claro. y le daba una propina y para la persona era fundamental esa propina porque si no era su sueldo prácticamente. Entonces, eso fue lo que Corner Shop quiso cambiar. Ya. Ahora, eso fue hace 5 años, se ha mantenido, hay muchas discusiones y es algo que se está discutiendo internamente y no hay una respuesta absoluta de si es bueno o malo hoy día.
Pero Ok. así nació. Buenísimo. Félix, otra pregunta de Tomás Fuensalida, que es nuestro alumno. Félix, ¿cómo controla la cantidad de personas que solicitan ser chopper? He visto supermercados en Santiago completos de chopper esperando que les caiga un pedido. De hecho, él fue chopper, dice, ¿no? ¿Qué pasará cuando la oferta supere la demanda? No, excelente pregunta también. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la demanda? La demanda o sea, todo parte con la premisa de que la demanda va creciendo, ¿no? Entonces, como la demanda va creciendo, yo puedo ir incrementando el número de shoppers, y si el día de mañana la demanda decreciera radicalmente, obviamente ahí sería un problema enorme, porque Ya, pasa un poco lo que pasa con Uber hoy día, ¿no? ¿Qué pasa con Uber? Hay mucha gente que es Uber, que maneja Uber, y hoy día la gente por coronavirus no puede pedir Uber, ¿no? Y esa gente de alguna forma no tiene esa fuente de ingreso, y eso es un poco el escenario muy negativo de esto, ¿no? ya, Ahora, lo que intenta hacer Corner Shop siempre es que el crecimiento sea lo más sostenido posible, ya, y lo que decía, cuando nosotros consideramos y medimos la ganancia por hora, es por hora conectada del shopper en los puntos disponibles. Entonces, ya, eh, intentamos siempre aumentar la demanda para que ellos tengan shoppers, y para que siempre el shopper tenga actividad. Obviamente, hay momentos del día, no sé, martes 3 de la tarde, que la tasa de utilización de un shopper es más baja, pero al mismo tiempo hay otros horarios que la tasa es casi 100%. Entonces, en la compensación de eso se compensa el tema de la utilización, que ya. sea alta, y segundo, se intenta dar incentivos para las horas altas, y se le avisa al shopper qué horarios son los más bajos para que él ya sepa que ese horario no le van a caer muchos. Entonces, el Ok. mercado está regulando. Ya, perfecto. Súper feliz. Bueno, se cumplió el tiempo. En realidad, nosotros somos como súper estrictos en eso porque sabemos que tú también tienes que dedicarte a tus temas laborales, ¿no es cierto? Y la audiencia también. Te queremos agradecer un montón, Félix, el aporte que nos hiciste, nos ilustraste un montón desde una startup de rápido crecimiento, ¿no es cierto? Ojalá mándenles aplausos virtuales a Félix, ¿no es cierto? Gracias por participar y espero también que desde este otro lado hayamos transmitido lo máximo posible. Disculpen por dejar preguntas inconclusas ahí afuera. Chicos, no fue nuestra intención, pero el tiempo nos superó, ¿sí? Félix, muchas gracias, de verdad. Felipe, Carlos, ¿no es cierto? Y la audiencia sobre todo por la conexión, siempre estuvieron ahí súper atentos. Te agradezco mucho, Félix. Ojalá nos veamos en un siguiente espacio ahí, ojalá, ¿no? Bueno, Tengas ojalá. tiempo. Y muchas gracias a usted y a toda la gente ahí que lo siguió. Espero que le haya gustado, y eso, ¿no? Muchas gracias. Súper. Muchas gracias a ti, Félix. Listo. Gracias, que estén muy bien. Nos Chao. vemos en otra oportunidad. Gracias, Félix, que esté muy bien. Te agradezco un montón.